Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Estoy en otro estudio. Vamos a ver hoy un tema importante de entender. Vamos a ver que en las Escrituras hay una mala traducción en el libro de Efesios, capítulo 6, donde vamos a ver en esta noche el estudio de la armadura de Yahweh. En el español es la armadura de Dios. Y la mayoría de nosotros conocemos este versículo con respecto a la armadura de Yahweh, ¿no? Y siempre nos enseñaron de que la armadura de Dios es romana. Pero bueno, vamos a ver en esta noche que no es así, que hay una mala traducción en lo que es la versión española. Y vamos a ver cuál es realmente la armadura según la Biblia. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración dando gracias al Padre para poder comenzar este estudio. Padre, gracias en esta noche te damos por compartir tu palabra, que pueda hacer luz, bendición, edificación a tu pueblo y que todo mensaje que se dé en esta noche pueda ser de bendición a cada uno de tus hijos, al pueblo tuyo, y que este estudio pueda traer edificación y pueda traer claridad con respecto a tus escrituras. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, entonces vamos a ver la armadura de Yahweh en el libro de Efesios capítulo 6. Es un capítulo muy conocido que hemos ya estudiado muchos de nosotros, pero en la iglesia cristiana, en el cristianismo, nos han enseñado de que la armadura era romana. ¿Por qué? Porque Pablo, que escribió el libro de Efesios, nos habla ahí en la escritura de que tiene una característica la armadura que era romana. Pero vamos a ver que en las Escrituras, cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios, la armadura de Yahweh, se refiere a una vestimenta hebrea, no armadura, sino vestimenta, vestiduras, vestimenta, ropa, y no armadura. ¿Por qué? Porque la armadura romana es un instrumento, era y bueno, obviamente ya no lo es, pero en su momento era un instrumento del Imperio Romano que eran en sí usada para la batalla, para las guerras y también para tomar control y poder para el pueblo judío en la época del Mesías y antes del Mesías también. Entonces, cuando uno se pone a estudiar el libro de Efesios 6, nos damos cuenta que hay palabras manipuladas, hay palabras cambiadas en el español que en el hebreo es totalmente diferente. Entonces, nunca Pablo, que era en sí uno de los discípulos del Mesías, que fue el último escogido por el Mesías, nunca Pablo pudo haber tomado el ejemplo de la armadura de Yahweh como una armadura romana, porque esa era una vestimenta, era una armadura pagana del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, muchas iglesias toman este capítulo y toman la armadura romana como algo de parte de Yahweh, como algo de parte de Dios. Y a veces hacen guerra espiritual usando la armadura romana. Y te dicen que tenés que ponerte el yelmo que es el casco, que tenés que ponerte el cinturón, las sandalias, la espada, el escudo, la coraza, refiriéndose a una armadura romana. Pero vamos a ver que en realidad, bíblicamente, nunca fue una armadura romana, sino una vestimenta sacerdotal, una vestimenta del Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Porque Yahweh manda a Moisés a hacer el Mishkan, a hacer el templo, y manda a poner o a tener a alguien como representante en el Mishkan, en el templo, que era el sumo sacerdote, que fue Aarón.
el hermano de Moisés. Entonces, la vestimenta que habla Pablo, no armadura, era la vestimenta del sumo sacerdote. Recuerden que el Mesías nos hizo reyes y sacerdotes por medio de su sacrificio. Entonces, este es el contexto del libro de Efesios capítulo 6. Ahora, vamos a ir ahí, acompáñame al capítulo 6 y vamos a comenzar a leer. Y vamos a ver que no es una armadura, sino una vestimenta. Entonces, vemos que en el siglo I el Imperio Romano usaba esta vestimenta para tener poder y dominio sobre el pueblo judío y sobre las naciones aledañas. Y vamos a ver ahí en el versículo 10, donde dice Pablo: hermanos, fortalézanse en el Adón, en el Mesías, en el poder de su fuerza. Y vístanse, en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios, dice en el español. Vístanse. No dice, la palabra vestíos significa vestirse. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra los ataques del diablo. En otras versiones dice acechanzas, pero se refiere a los ataques. Ahora, la palabra correcta es vestir, vestidura, que en el hebreo es bayaz, que significa vestir, prenda o ropa. Entonces, está bien como traduce la Reina Valera ahí, que es vestirse toda, ¿qué? La vestimenta, no la armadura. Y ahí esa palabra armadura, que está traducida en el español, es basaj, que significa vestirse. Entonces, es importante entender que nunca Yahweh nos mandó a vestir una armadura romana, ni Pablo. ¿Por qué? Porque no tiene un contexto hebreo. Recuerden que toda la Biblia tiene un contexto hebreo. Entonces, la vestimenta es la del sumo sacerdote que se vestía para entrar al templo, al lugar santo y al lugar santísimo también, que una vez al año tenía que entrar. Entonces, vamos a ver también acá en la escritura, donde dice Pablo: vístanse de toda la armadura de Yahweh. ¿Para qué? ¿Para qué hay que vestirse? ¿Para qué hay que ponerse el vestido, la vestidura, no la armadura? Para poder estar firmes contra los ataques de Satanás. Entonces, la vestidura es espiritual. No es una armadura, sino es ropa, vestiduras sacerdotales de que el sumo sacerdote lo usaba en el templo cuando salieron de Egipto, el pueblo hebreo. Entonces, vamos a ver acá que él sigue diciendo, Pablo, en el versículo 12, lo siguiente, versículo 12: para que entendamos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo ahí empieza a hablar de que hay un mundo espiritual que es verdadero, que para los hijos de Yahweh, para los hijos de Dios, es totalmente un ataque que es lo que sufren. No es el ataque físico, no es carne y sangre, dice Pablo. ¿Qué es carne y sangre? El ser humano. Para los hijos de Yahweh, todo ataque que tengan no es normal, sino espiritual. No es carnal, no es carne y sangre, está diciendo él. Entonces, hay personas que no conocen a Yahweh y están pasando problemas y dificultades y ataques, pero no siempre son espirituales. Pero para los que están en Yahweh, para los que están en el camino de
del Mesías, para los que conocen la verdad, saben que todo ataque que tengan, todos los hijos de Yahweh, que todo ataque que tengan en diferentes áreas son espirituales. ¿Por qué? Porque está el príncipe de este mundo, Satanás, buscando la manera de destruir a los hijos de Yahweh. Buscando cualquier área donde puede atacar y donde puede tumbarlos. Entonces Pablo dice, cuando venga el día malo, cuando venga el ataque, ustedes tienen que ponerse la vestimenta. No la armadura, la vestimenta. Ahora vamos a ver qué es la vestimenta. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo donde explica bien eso. Pero dice, ustedes tienen que vestirse espiritualmente para soportar, para estar firmes en el día de la prueba, en el día del ataque, en el día malo. En otra versión dice. ¿Por qué? Porque es espiritual, no es físico el ataque. Entonces, si el ataque es espiritual, vos tenés que responder de la forma espiritual. Entonces dice Pablo en el versículo 12, porque la lucha es espiritual, no humana, no carnal. ¿Contra quién? Principados. ¿Quiénes los principados? Son ángeles caídos que gobiernan en el primer cielo. Y esto ya lo he explicado en otros estudios. Potestades también son ángeles caídos. Ahí está hablando una jerarquía del reino de las tinieblas, de Satanás, no de Yahweh. Principados y potestades son autoridades de ángeles caídos que gobiernan en el primer cielo. Gobernadores de las tinieblas, también autoridades espirituales de maldad. Contra huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son las huestes espirituales? Los espíritus inmundos, las sombras negras. Esas que se mueven y que a veces toman casas, familias, que andan en los cementerios, que andan vagando en la noche. Esos son espíritus inmundos de oscuridad. En las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Sectores en el primer cielo, el segundo cielo, que es donde ellos se mueven. Que en el estudio de angiología y de neumología yo explico bien ese tema. Entonces, vamos a avanzar. Perdónenme, pero un poquito de tos. Versículo 13. Pablo dice entonces, la lucha es espiritual. Se tienen que vestir espiritualmente, no con una armadura, sino con las vestiduras santas que Yahweh determinó sobre su pueblo. Ahora, versículo 13 dice, tomen toda, dice la Reina Valera, armadura de Dios. Sería, tomen toda la vestidura de Yahweh. Sería restaurado, ¿no? Para que puedan resistir el día malo. Hay días malos que vienen en nuestra vida, donde el enemigo nos ataca con todo. Y recuerden que es espiritual. Y eso lo podemos entender si estamos en Yahweh y conocemos el mundo espiritual. Vístanse de la vestidura de Yahweh para que puedan resistir el día malo, habiendo terminado que el día malo estén firmes. Entre otras palabras, hayan vencido. Dice Pablo en Romanos que somos más que vencedores para los que están en Cristo, en el Mesías, Yahshua. Ahora, ¿de qué manera podemos vencer al enemigo? Estando con las vestiduras correctas. ¿Por qué? Porque si tenemos las vestiduras correctas, vamos a poder vencer los ataques del enemigo. Ahora, sigue diciendo Pablo, versículo 14, estén firmes sus lomos con la verdad. ¿Qué es el lomo? La espalda. Con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. Ahora, ¿qué quiere decir la espalda con la verdad? ¿Cuál es la verdad? El Mesías es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo él en la Escritura. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Yahweh. Entonces tenemos que tener la palabra de Yahweh ¿dónde? En la espalda. Sus lomos con la verdad. En su espalda la verdad. La palabra de Yahweh. Es como espada
más cortante que doble filo. Esa es la palabra de Yahweh. Esa es la verdad. Y vístanse, ven la palabra ahí, vestirse, con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? El pecho. Pero nosotros hemos aprendido en la iglesia de que esa coraza era un pectoral de hierro o de metal, que era romano. Pero en realidad vamos a ver ahora que la vestimenta original que Yahweh nos habla por medio de Pablo es el pectoral del sumo sacerdote que tenía las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Esa es la verdadera coraza, el verdadero pectoral que nos cubre el pecho, que nos cubre el corazón, que es la justicia de Yahweh. ¿Quién es la justicia de Yahweh? El Mesías. Por medio de Cristo, por medio del Mesías, somos justificados, porque Él nos trajo la justicia divina a través de la cruz de su sacrificio. Entonces, si entendemos en el contexto hebreo, Efesios 6, vamos a darnos cuenta que la vestidura o la armadura no es romana, sino es hebrea, la que Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón. Seguimos. Los pies con el calzado del Evangelio, y nos enseñaban que teníamos que vestirnos como las sandalias de los romanos. Y en realidad, nosotros tenemos que estar descalzos, no con sandalias romanas. Debemos de estar descalzos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la paz es poder caminar descalzo. ¿Y qué significa bíblicamente caminar descalzo? Caminar en santidad. Cuando Yahweh le dice a Moisés en la zarza ardiente, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque este lugar es Kadosh, es santo. Y todos los siervos de Yahweh tienen que entender que el caminar en esta tierra llevando el Evangelio de la paz, que el Shalom es el Mesías, tenemos que entender que nosotros espiritualmente caminamos descalzos, llevando santidad. Entonces, todo tiene una simbología hebrea. Y sigue diciendo, sobre todo tomen el escudo de la fe, que por medio de él podrán apagar los dardos del enemigo. Ahora, ¿cuál es el escudo de la fe? ¿Cuál es el escudo de la fe? Dice la Escritura que la fe, la emuná en el hebreo, la fe viene por el oír la palabra de Yahweh. ¿Cómo podemos tener fe? Teniendo la palabra viva en nuestro interior, en nuestra vida. Entonces, ese escudo espiritual en realidad es la palabra misma en nuestras vidas. ¿Por qué está traducido como escudo? Porque se semeja la versión española, Reina Valera, se semeja a la armadura romana, pero en realidad ese escudo de la emuná es la misma palabra de Yahweh, la espada de fuego de la Torá, de los mandamientos y de las instrucciones de Yahweh. Entonces, por medio de la palabra nosotros podemos tener fe y emuná y poder frenar los dardos. ¿Qué son los dardos? Los ataques del enemigo. Entonces, hay un mundo espiritual que es real y hay una batalla espiritual que es real. Pero no tenemos que estar continuamente orando como nos enseñaron. Diablo, te piso la cabeza. Diablo, te corto la cabeza. Diablo, estás vencido. Diablo, agarro la espada y te corto la cabeza y te reprendo y te echo fuera y declaro victoria y me pongo la armadura. Eso no es orar bíblicamente. Eso es ser ignorante al mundo espiritual. Entonces, durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, las iglesias enseñan mal con respecto a lo que es Efesios 6. No se trata de lo que nosotros digamos, se trata de lo que nosotros seamos espiritualmente. Si nosotros tenemos la vestidura espiritualmente correcta, el enemigo no va a poder frenarnos. ¿Y quién trae esa vestidura espiritual? El Espíritu Santo. Entonces, si entendemos realmente cuál es la armadura de Dios, la vestimenta de Yahweh,
vamos a entender muchas verdades espirituales. Entonces sigue diciendo, en versículo 17, tomen el yelmo de la salvación. El yelmo en la armadura romana es el casco de la salvación, pero en la vestimenta hebrea no es el casco, es la mitra en el hebreo. ¿Cuál es la mitra? Es un gorro con una cinta de oro, por lo cual tiene el nombre del Creador, el nombre Kadosh, el nombre santo, Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, esa mitra, ese gorro que tiene el cinto de oro, o esa cinta de oro, representa la santidad, pero no representa un casco romano. Ahí vemos la diferencia. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es la espada del Espíritu. Y termina diciendo Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Qué significa orar todo tiempo? Teniendo intimidad con el Padre. Servimos a un rey. Somos de un ejército espiritual. Somos de un pueblo espiritual. Tenemos un príncipe que es el Mesías y tenemos un rey. Orando en todo tiempo al rey, a nuestro amado príncipe, nuestro amado novio, con súplicas en el Ruach, en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica para todos los santos, de tener comunión entre nosotros. Entonces, cuando vamos viendo Efesios 6, que habla de armadura romana, en realidad se está hablando de una vestimenta hebrea, y ahora vamos a verlo. Acompáñame en Éxodo capítulo 28, y vamos a entrar a ver la vestimenta de Yahweh. Y esto es sencillo. Pablo nunca va a hablar de ponerse una armadura romana, sabiendo que Roma siempre fue el enemigo del pueblo Israel, que siempre fue la bestia de Apocalipsis, que siempre fue el imperio que destrozó naciones, que mató a millones de personas inocentes. Entonces, esa es la gran Babilonia, la gran ramera, en las escrituras que nos habla Apocalipsis. Éxodo 28 dice, en el versículo 1, y dijo Yahweh a Moisés, llamarás a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y los llamarás para servir como sacerdotes, Kohanim en la palabra de hebreo, y ellos tendrán vestiduras Kadosh, específicamente Aarón. Entonces Aarón era el sumo sacerdote, el Cohen Agador, sumo sacerdote, y los hijos levitas. Y el sumo sacerdote tenía que tener una vestimenta especial. Y dice Yahweh a Moisés, porque a Aarón lo voy a consagrar y a sus hijos también. Ahora, ¿quién era el sumo sacerdote? Era la persona autorizada por Yahweh para ministrar y ser un mediador entre Yahweh y el pueblo. Eso es un sumo sacerdote, mediador entre Yahweh y el pueblo. Levítico 21 habla de la santidad de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Y ellos tenían que ser apartados para Yahweh. Eso significa santidad, apartados para Yahweh. No podían profanar el nombre de Yahweh. Y tenían que casarse con una mujer virgen. No podían casarse con una mujer viuda o ninguna mujer ramera, ni nada por el estilo. Tenían que ser puros en esa área. Ahora, yo puse fotos ahí en el Facebook, algunas fotos sobre la vestidura hebrea, la vestidura de Yahweh que habla Pablo en Efesios 6. Así que si pueden, véanlo. Pero vemos que en el capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 4, empieza a nombrar lo que es la vestidura que el sumo sacerdote tenía que tener Aarón. Y estas son las vestiduras sagradas para
el sumo sacerdote. Y lo primero que tenía que tener es la mitra, que es como una corona, que es el elemento más importante de toda la vestimenta. Como les decías, un cinto de oro que dice las 4 letras en el hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, luego tenía que tener un pectoral por lo cual les decía que no es un pecho de hierro, sino un pectoral donde tiene las 12 piedras, porque cada tribu de Israel, las 12 tribus de Israel, tienen una piedra específica. Por lo cual la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22, va a tener una piedra específica en cada columna, porque va a tener 12 columnas y 12 puertas. Entonces, vemos que en el pectoral del sumo sacerdote tenía que tener 12 piedras que representaba las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos también que arriba del pectoral, que son de las dos partes, que es lo que mantiene el pectoral en sí, tiene 2 piedras específicas que también son piedras preciosas que sostienen todo el pectoral. Entonces, podemos ver que también dentro de la vestidura está el efod, se llama efod, que es como una túnica de una sola pieza que cubre todo un manto azul y una túnica blanca. Entonces, de una sola pieza el sumo sacerdote estaba vestido por la parte de abajo. Por otro lado, estas 2 piedras que les decía que sostenía todo el pectoral, tiene 2 nombres, Urim y Turim. Urim y Turim. Y esas 2 piedritas en sí tenían los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Una piedra tenía 6 tribus y otra piedra tenía 6 tribus. Y esas cadenas que unían todo el pectoral eran de oro puro. Entonces todo esto que está en Éxodo 28, Yahweh le decía a Moisés detalladamente cómo tenía que ser. Y a la misma vez Moisés le contaba a su hermano Aarón qué es lo que él tenía que, cómo tenía que vestirse para entrar al lugar santo, al Mishkan, al templo. ¿Qué más tenía la vestidura de Yahweh? Un manto azul que iba arriba de lo que era el efod, la túnica azul y blanca, donde se ponía en sí campanillas de oro. Al borde de esa túnica, que era de una sola pieza, tenía campanillas de oro. Y luego tenía otra túnica blanca, que esa túnica blanca representaba la santidad del sumo sacerdote. Y luego tenía un cinto, que es ese cinto que habla Pablo, pero no tiene nada que ver un cinto romano, sino que era un cinto de lino azul, púrpura y carmesí. Entonces, podemos ver que todo eso formaba la vestidura hebrea o la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, cuando vemos la vestidura, ahí yo puse imágenes para que lo vean, todo tiene una simbología espiritual. ¿Por qué? Porque esa vestidura delante de Yahweh representa santidad. Representa en su plenitud santidad. Ahora, el pectoral tenía 12 piedras. Yo puse acá algunos datos que quizás les sirva. Y yo puse acá los nombres de las piedras. Por ejemplo, rubí, crisólito, esmeralda, turquesa, zafiro, amatista, jacinto, agata, diamante, berilo, ónice y jaspe. Todas esas piedras que formaban el pectoral del sumo sacerdote son las mismas piedras que van a ser usadas en la Nueva Jerusalén. Y algo interesante
por tenerlo presente, que cuando Aarón empieza a vestirse así, él era el único que podía entrar, no solo al lugar santo, porque los levitas entraban, también al lugar santísimo. Y una vez al año él tenía que hacer un sacrificio para perdón de pecados del pueblo, sacrificar un animal, y él recibía el perdón de pecados durante un año para todo el pueblo. Ahora, para entender un poquito por qué Pablo habla en Efesios 6 de no una armadura romana, sino una vestidura hebrea, porque ¿quién fue el Cohen Gadol perfecto y el último? El Mesías Yahshua. El Mesías Yahshua. Él, nuestro amado Salvador, Él fue el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque Él mismo se dio y se entregó por amor a nosotros. Entonces, Él siendo un cordero crucificado, inmolado, fue a ser el sumo sacerdote, el mediador entre Yahweh y nosotros. Entonces, Aarón, y esto es importantísimo entender, Aarón, cuando él fue llamado por Yahweh y servía en el templo, Aarón fue una sombra de lo que sería el Mesías Yahshua. Entonces, nuestro amado Mesías, él murió por las 12 tribus de Israel, que representa el pectoral. Por medio de él nos dio santidad, que la santidad viene de Yahweh. Por medio de él, miren lo que dice Pedro, Primera de Pedro 2:9. Pedro dice, porque somos un pueblo escogido, una nación santa, somos reyes y sacerdotes para Yahweh. ¿Quién nos hizo un pueblo escogido? ¿Quién nos hizo una nación santa, una nación espiritual santa? ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? El Mesías a través de su sacrificio. Entonces, ¿cuál es esa vestidura, esa vestimenta espiritual que Pablo habla en Efesios? Es la misma que el sumo sacerdote. Ahora, gracias al Mesías, que él fue el gran sumo sacerdote, Cohen Gadol, él nos hizo sacerdotes. Por lo cual, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, podemos tener esa vestidura. Entonces, dejemos de ver una armadura romana, porque eso es falso, y empecemos a ver la vestidura del sumo sacerdote en el templo, en el Mishkan. Cuando el Mesías muere, ¿qué es lo que sucedió en el templo? Se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que gracias al sacrificio del Mesías ya no hay lugar santo y lugar santísimo, sino que somos directamente conectados al Padre por medio del mediador, el Mesías. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender cuál es verdaderamente la vestidura que habla Pablo en Efesios 6. Entonces, hoy, como dice Pablo, por la misericordia y la gracia del Padre, gracias a su Hijo, podemos entrar al trono de la gracia directamente. Por medio de su Hijo, somos en sí conectados nuevamente con el Padre, reconciliados con el Padre por medio del sacrificio del Mesías. Entonces es el sumo sacerdote que nos hizo reyes para reinar con él y sacerdotes para vestirnos como lo era Aarón espiritualmente. Y miren lo que dice Pablo, Romanos 13:12, y vamos terminando. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos de toda la armadura, de todas las armas de la luz. No armadura, de las armas, dice ahí Pablo. ¿Cuáles son las armas de la luz? La vestidura.
¿Y cuáles son las armas? La oración, por ejemplo, la palabra de Yahweh, la emuná, la fe. Pero dice, vístanse de las armas de la luz. ¿Qué vestiduras? La del sumo sacerdote. Y dice, sigue diciendo, con oración, ayuno, fe, con la palabra y la justicia, la santidad y los buenos frutos. Miren lo que dice Pablo ahí. Y dice versículo 14, vístanse, una vez más, como nuestro amado Yahshua el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, gracias a su sacrificio, hoy podemos vestirnos espiritualmente como lo hizo Aarón cuando servía en el templo. Y lo maravilloso de entender esto es que hoy nosotros somos ese templo que ya no está. ¿Por qué? Porque la Shekinah de Yahweh, la presencia de Él, su Ruach, Él habitaba en el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Por medio del Mesías, Él separó el lugar santo del lugar santísimo y ahora esa Shekinah, ese espíritu de santidad que habitaba en el arca, hoy puede habitar en nosotros. Entonces nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ya directamente a través del Espíritu Santo, por medio del Mesías, que es nuestro mediador, podemos ir directamente al Padre. Si entendemos esto, vamos a poder entender un montón de verdades espirituales. Tenemos un privilegio impresionante, que cuando uno estudia la historia de los pueblos antiguos, ¿cuántos de ellos buscaron tener el arca de la alianza? Sabiendo que esa misma Shekinah, esa misma presencia que estaba en el arca, hoy habita en nosotros, por medio del Mesías. Entonces, para ir terminando, sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:12, vistámonos como escogidos de Yahweh, santos, amados, con misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y termina diciendo, vístanse del nuevo hombre, creado por Yahweh para justicia, santidad y verdad. ¿Cuál es el nuevo hombre de Yahweh? Cuando dice hombre nuevo, no se refiere a hombre solo, sino mujer, al ser humano. ¿Quién es el ser humano nuevo, el hombre nuevo de Yahweh? El que tiene el Mesías y el que tiene el Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, Él nos viste como ese Cohen Agadol que nuestro amado nos dejó por medio de su sacrificio de ser reyes y sacerdotes. Entonces hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Podré entender Efesios 6, es decir, que cuando Pablo dijo de una armadura de Dios, se refirió a una vestimenta hebrea que Yahweh le dijo a Moisés para que Aarón ejerciera un sacerdocio en el templo y ser mediador entre Yahweh y el hombre. Y ese lugar lo hizo el Mesías. Por medio de su sacrificio, hoy podemos ir directamente al Padre en el nombre de su Hijo, teniendo conexión con Él, y a través del Ruach HaKodesh podemos ser esa arca o esa alianza de pacto que estaba en el lugar santísimo, que hoy podemos habitar y podemos estar vestidos de la vestidura espiritual hebrea. Así que gracias por conectarse. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriban en privado, me escriben acá. Que Yahweh les bendiga, que tengan buenas noches. Espero que este estudio haya sido de bendición y entender que no se trata de cortarle la cabeza al diablo, de que hagamos guerra espiritual como nos han enseñado y que le pisemos la cabeza, sino se trata de estar vestidos espiritualmente correctamente como la Escritura hebrea nos enseña y tener al Espíritu Santo con nosotros. Así podremos tener la cobertura y la santidad de Yahweh para vencer al enemigo y vencer los ataques de Satanás. Así que
Yahweh te bendiga y nos vemos en otro estudio. Shalom, shalom.